Hola, buenas noches, hermanos. Feliz sábado para todos. Eh, bueno, la historia, comenzando, así como la hermana Andrea, yo y mi familia también éramos católicos, pero recatólicos acá en Colombia. Yo no sé cómo hacen en otros países, pero acá en Colombia la gente es muy apegada a la religión católica y más que todo como también en los pueblos también. Fui tan católico que fui de esos niños que servía en la iglesia, en las misas que hacían, que se llaman, no sé cómo sean en sus países, pero acá en Colombia se llaman cólitos. Acá en Colombia se llama cólitos. Y yo serví, yo era fascinado sirviendo en la iglesia, haciendo cosas buenas, ¿cierto? En fin, por ahí como entre los 13 o 14 años. Después es lo que daban a uno el catecismo. Empecé a faltar a la iglesia porque no me sentía tan bien en la iglesia. Algo de mí, como dentro de mí, que era el Espíritu Santo de Dios, no me hacía sentir conforme como dentro de la iglesia, ¿cierto? Ya después de eso, pues no volví casi a la iglesia, faltaba mucho. Ya cuando me gradué, pues me fui del pueblo y me vine para la ciudad. Intenté buscar nuevamente a Dios, fui nuevamente a una iglesia católica, pero no sé, estando en la ciudad salí como más decepcionado porque fui como a dos iglesias y, y han dañado mucho como de pronto la tradición como lo hacían antes, que literal tú ibas a la iglesia y en vez de buscar la presencia de Dios, eso parecía como esos comerciales de televisión que solamente te ofrecen esto, que tienes que hacer esto y aquello, y yo como que me sentía mucho más aburrido por estar en un lugar así, ¿cierto? Entonces literal después de eso yo no volví como a buscar ninguna iglesia, seguía buscando a Dios como de vez en cuando por allá, pero no había vuelto como a buscar de Dios. Ya después en ciertas decisiones de mi vida que me desvié del camino del Señor, tomé malas decisiones, había hecho daño a personas. Tuve que tocar fondo totalmente para tener ese encuentro con Dios. Pero antes de tener ese encuentro pasaron varios meses. Pero llegó el momento que tuve que buscar de la presencia de Dios y tuve ese arrepentimiento tan profundo como dice en su palabra, arrepentirse por todas esas cosas. Yo buscaba más de Dios, empecé a darle gracias más constantemente. Y por ejemplo en TikTok, la red social, de la nada empezaron a salirme más videos sobre Dios en las plataformas de las redes, como si Dios me estuviera haciendo ese llamado, ¿cierto? Y empecé a buscar un montón de cosas. Y en uno de esos videos me encontré uno de los videos de Eric, que me acuerdo muy bien que el video hablaba sobre el estado de los muertos. Yo me acuerdo muy bien y me pareció bastante interesante porque yo ni tenía conocimiento, no me lo habían enseñado y me pareció muy bien y me enseñó la forma en que lo explicaba. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, miré casi todos los videos de él, me gustó mucho las doctrinas porque también había visto otras congregaciones, pero no llenaban como esa verdad que tenía dentro de mí, como de saber mucho más sobre Dios y sobre realmente lo que era. Y si no sentía como ese llamamiento en otras congregaciones, es porque Dios tenía mi lugar preparado en la iglesia adventista, ¿cierto? Y, y antes de ir a la iglesia, como a mí me gustaba estudiar mucho, leer la Biblia, ver videos, etcétera, empecé a buscar lo del bautismo, ¿cierto? Que el bautismo es una decisión muy personal y cuando investigué eso y lo que mandan en el grupo, no dudé dos veces en bautizarme. Imagínense que no había ido a la iglesia, ya quería ir a la iglesia a bautizarme, que desde el primer sábado que yo fui a la iglesia, era la primera vez que me veían y apenas les dije que me querían bautizar, todo el mundo sorprendido porque yo era la primera vez que estaba allá, pero cuando les hablé sobre las doctrinas de la iglesia, ellos ya veían que yo sabía de la iglesia, pues que ya había ido como preparado, ¿cierto? Entonces, de igual manera, Dios allá me puso dos personitas en mi camino, me dieron el estudio de la fe de Jesús y me bauticé este año, el 20 de mayo más o menos, 20 de mayo, y fue una felicidad completa, pues a pesar de que mi familia no me apoyó tanto porque estuve solo,
Igual los que estuvieron en la iglesia ya me apoyaron mucho como en esa decisión, y primeramente Dios que estuvo conmigo pues ese día. Y de igual manera Dios ha estado orando en mi vida después de eso. Ahorita actualmente le estoy dando hasta el estudio de la fe de Jesús a mi mamá y a otras personas que les está hablando de Dios. Hasta en la iglesia he apoyado mucho. O sea, literal, Dios me ha estado utilizando mucho en este nuevo camino y estoy totalmente agradecido. Y es un camino que pues obviamente ya no me pienso alejar de Dios, porque es el único que te da la paz, y fue el único que nos saca como de esas tinieblas, que tantos testimonios que he escuchado que todos andamos en las tinieblas, pero al final esa luz de Cristo es el que nos da como esa esperanza de salir de todos los caminos y malos hábitos que tengamos en nuestras vidas.